¿Cómo están? Espero que bien. Hoy día veremos el tema el neoclasicismo. El neoclasicismo para poder adentrarnos ya una pequeña introducción y además vamos a ver las características de este movimiento y lo que significó para su periodo de momento como transición a dejar de lado el barroquismo, ¿sí? El periodo barroco. Comenzamos. Bueno, voy a leer y después voy a explicar en qué se basa este periodo. ¿Okay? El neoclasicismo es una tendencia estética de origen francés que abarcó los últimos 25 años del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. El término neoclasicismo alude a la imitación o el uso de los principios estéticos y estilísticos que se observan en el arte y la literatura de la antigüedad greco-romana. Por eso el nombre clásico, ¿no? Neoclasicismo entonces proviene de neo, nuevo, y clasicismo, la cultura grecolatina, en misma que fue o intentó ser revalorada por o en el periodo del Renacimiento. Si ustedes más no lo recuerdan, bueno, cuando la literatura renacentista decae y la barroca también pues llega a un momento en que se desgasta, ¿no? Surge el neoclasicismo. Es un movimiento artístico encaminado a recobrar e imitar la literatura de la antigüedad con valores clásicos. Entonces el neoclasicismo declina por el empuje del romanticismo a su vez, mismo periodo que vamos a conocer después. Es en Francia donde surge este periodo, ¿sí? Es en Francia donde surge, donde se desarrolla y tiene mayor auge. Corresponde entonces a la época de la Ilustración y del racionalismo francés. Descartes decía, pienso, luego existo. Y es de aquí de donde proviene, ¿no? Porque ellos decían que este periodo se llamaba también la Ilustración o Siglo de las Luces, justamente porque los escritores lo denominaron así, ya que venían después de un periodo largo de oscuridad como es el barroco, ¿no? El barroco había intentado y en cierta forma lo logró devolverle ciertamente un poco del poder que tuvo la iglesia durante la Edad Media. Cosa pues que, como les decía yo, hubo un enfrentamiento de ideas y surgen pues, inspirados por los principios franceses de la nueva cosmovisión de la literatura y las demás artes, nace el neoclasicismo en la que ilumina, se ilumina por la razón y las ciencias, porque decía que primero había que pensar antes de actuar, pensar para de alguna forma justificar tu existencia, ¿no? Los neoclásicos creyeron encontrar entonces en la imitación de estos modelos clásicos la fórmula definitiva de la belleza. Entonces ellos hablaban sobre el racionalismo, o sea, que su estandarte era la razón, mientras que en el barroco, recuerdan, era la espiritualidad y en el renacimiento era la libertad y en la Edad Media era la fe. Pues para los neoclasicistas, perdón, se trata más que todo de la razón para entender el mundo que le rodea al ser humano. Entonces, obviamente que nace como un desgaste, como resultado, consecuencia de un desgaste de la exageración y la artificiosidad del barroco. Causa en el pueblo ya desgano ilustrarse por medio de sus obras. Entonces, los que surgen en este periodo y lo hacen no solamente en Inglaterra, Francia, ¿no? Lo hacen alrededor de toda Europa, ¿sí? Alrededor de toda Europa. Un movimiento artístico y cultural que nace en Francia en el siglo XVIII. Ahora,
Se inicia bajo la influencia de la Ilustración, movimiento intelectual renovador que, desde una perspectiva racionalista, hace una revisión crítica de las ideas y los valores imperantes hasta entonces. De ahí el término siglo de las luces, ya que se intenta acabar con el oscurantismo, con las creencias que no tienen una base racional y con ciertos privilegios políticos y religiosos. Obviamente que había en este periodo, pues había mucha confusión. Recuerden ustedes que en el barroco se le trató de dar cierta eh, se le trató de devolver el poder a la iglesia, ¿no? Y sus privilegios, obviamente, ¿no? Y obviamente que, ¿qué pasa en el barroco? Y, y qué pasa en el renacimiento, ¿no? Si volvemos atrás, nosotros vamos a entender que después de la guerra, hubieron guerras, ¿no? Después del hambre y de la hambruna que provocó la muerte de muchas personas y después de las pestes que hubieron durante el siglo anterior, se vio obviamente la población diezmada, ¿verdad? Se bajó la demografía de Europa en general, ¿no? No solo en España, sino también en Francia. Entonces la mano de obra se hizo bastante escasa y por lo tanto valiosa. Subió entonces el predominio de la burguesía y se eliminó el feudalismo, como habríamos dicho. Entonces, algunos que se morían de hambre y que no querían trabajar, apostaron por acogerse a las instituciones que en ese tiempo tenían un cierto poder, ¿no? Entre ellas la iglesia y el Estado. Entonces tenían algunos privilegios políticos y este movimiento neoclasicista intenta acabar con esto y lo plasma, obviamente, en sus obras. Eh, decía, eh, decía que ejecutaron o ejercieron una influencia no solo cultural, sino también política y militar. Esta escuela surge en Francia como reacción contra las formas oscuras y difíciles de las corrientes barrocas. Los escritores buscan entonces la claridad y se vuelven por el camino del clasicismo. Hay un reinado de Luis que decía, pues, el Estado soy yo, es el absolutismo y la ilustración. El descubrimiento de las ruinas de Herculano, Pompeya y Roma, se crea también la enciclopedia, se crea la Real Academia Española y la Biblioteca Nacional. Si vemos algunas características que tiene este movimiento, veremos entonces la imitación de los modelos clásicos, ¿sí? Revalorar la literatura greco-romana o greco-latina, el predominio de la razón y lo académico, es decir, el predominio de el conocimiento y la capacidad para pensar, para ilustrarse, ¿no? Con las con suficientes materiales de dinamismo, ¿no? Son respetuosos de las normas y de las reglas en el arte y se escribe con un rigor métrico, ¿no? Aquí siguen unas normas bastante exigentes, ¿no? Para poder escribir. Ya ahora casi nadie no se publicaba estrictamente lo que se escribía, sino que debía ser casi perfecto. Obviamente reciben la influencia de tratadistas, en especial de Nicolás Robert View, ¿no? Que escribió él El arte de la poética. Se preocupan por la expresión formal, rechazan 100% la fantasía. Todo neoclásico se avergüenza de las emociones, ¿no? De sus sentimientos. Si ustedes recuerdan, los barrocos eran muy sentimentales, ¿no? Y los conceptistas querían definir todo, inclusive los sentimientos. De mismo lado, los gongoristas o culteranos trataban de ver el mundo a través de si se quiere, desde un ojo más que todo sensorial. La comedia es didáctica, enseña algo y es moralizante,
con personajes de la clase media y la aristocrática, y destacan el teatro y la fábula. La lírica desaparece por completo durante el neoclasicismo. Eh, nadie ya escribe lírica o poesía, ¿no? Ya ustedes saben que me refiero a la poesía. En representantes tendremos aquí que el neoclasicismo eh, construye, no una expansión, que esto lo vamos a ver ahí, ¿no? También su origen para poder avanzar y viendo un poco sus aquí tenemos algunos nombres, ¿no? Tenemos a Frontier, ¿no? A Fontaine. Eh, Él escribe las fábulas, ¿sí? Las fábulas. También tenemos a Daniel Defoe en Inglaterra, ¿sí? Nace en Londres. Él es un escritor inglés y su obra más característica, más sobresaliente es Robinson Crusoe. En Francia tenemos muchos, entre ellos Molière, que era un extraordinario comediágrafo, ¿no? Francés, autor de la comedia de costumbres El Avaro. También tenemos a Pierre Cornal, creador de la tragedia clásica francesa. Sus temas obviamente son sacados de la historia. Autor del Cid, de Horacio, Sina, Pletuno y de la comedia El Mentiroso. También tenemos a Jean Racine, poeta dramático francés, maneja una tragedia más acabada y perfecta. Fue un historiador de la corte de Luis XIV. Sus obras aluden al poder de las pasiones sobre el alma humana, conocedor del corazón y de sus flaquezas, es autor de Andrómaca, Británico, Berenice, Babayetto, Ifignia, Feda y Atalia. Hablando un poco de Molière, que es considerado el príncipe de la comedia francesa, este es el seudónimo de Juan Bautista Poquelin. Molière es el más ilustre de los comediógrafos franceses. También se desempeñó como actor y director escénico. Nace en Francia, París, el 15 de enero de 1622 y desde muy niño demostró el afición por el teatro. Cuando tenía 20 años formó una compañía teatral que tuvo vida muy escasa, muy efímera. En esta época cambió su nombre al de Molière, recorre las provincias de Francia y se hace director teatral en la corte de Versalles, ¿no? Muere en París el 17 de febrero del año 1673, representando él mismo su última obra, El enfermo imaginario. Su obra tiene ciertas características que es muy importante resaltar. Su obra satiriza las costumbres de su época, sus personajes y de la aristocracia, de la alta burguesía, están caracterizados con penetrante sentido sociológico, psicótico, ¿no? Y psicológico, poderosa comicidad y sentido del humor. Perfecto dominio de la técnica escénica y estilo sobrio de buen gusto. Creó arquetipos humanos, ¿no? Por ejemplo, hay varios de sus personajes, ¿no? Tartufo, por ejemplo, es el hipócrita, Harpagón es el avaro, Don Juan es el seductor, ¿no? Su lenguaje es realista, no acartonado, el nivel lingüístico es propio del nivel sociocultural de cada personaje, ¿no? Si es de la aristocracia, si es de la Edad Media, perdón, el estrato medio, ¿no? Entonces habla de esa forma, ¿no? Tenemos en España que resaltó Leandro, perdón, Fernández de Moratán, ¿sí? Él escribió El sí de las niñas y La comedia nueva. Eh, También tenemos en Inglaterra a Jonathan Swift, ¿no? Él escribe Los viajes de Gulliver y La batalla de los libros. También tenemos a Charles Perrault, que escribe cuentos de Mamaoka o de cuentos de antaño. El gato con botas escribe también La Cenicienta, La Bella Durmiente y Pulgarcito. En la fábula estaba escrita en verso y era
de carácter didáctico, ¿sí? Y cautivó a los lectores de esta época por su carácter justamente de que enseñaba algo, ¿no? En el libro Guillermo, España en su literatura, de Guillermo Díaz Plaja, se dice que sobre el neoclasicismo, se dice que eh, la literatura tiene un anhelo de la perfección, porque lo que caracteriza a la nueva centuria es justamente la ilusionada creencia de un mundo mejor. Y regía la creencia en una minoría selecta de filósofos ligados entre sí por una nutrida red epistolar, ¿no? O sea, se escribían cartas, construyendo lo que Ramón Balestra llamaba la Internacional Patricia. Eran los ciudadanos del mundo, los emancipadores, los que soñaban con un mundo nuevo, ahondado en luz, en una nueva luz, ¿no? Muy bien, chicos. Esto para introducirlos al tema y para tener una pequeña visión de lo que veremos en el neoclasicismo. Bien, la información ahí la pueden encontrar en culturagenial.com. Espero que os haya gustado este vídeo, sobre todo que hayas aprendido algo. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Bye bye.